Ejercicio 505 sobre función inversa. También se ve el tema de modificación de dominio y o codominio de la función y el gráfico de la función inversa también. Nos dan una función de reales en reales, f de x igual e elevado a valor absoluto de x. Y lo que se pregunta en el primer punto, la condición de la función, si es sobreyectiva, inyectiva, invertible y que se justifique en cada caso. En este caso particular, o sea, como es una función exponencial con un exponente afectado de valor absoluto, se comienza por graficar la función e a la x. No se precisa una tabla de valores, ya se tiene que conocer el gráfico de esta función exponencial. Eh, Se repite nada más que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito, que corta el eje OI en 1, o sea que f de 0 es igual a 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito es 0 más. O sea, se pega al eje OX por encima. El corte con el eje OY en 1 y el límite de la función tiende a más infinito cuando x crece. Esas son las características de la función exponencial y conviene tenerlo presente en memoria porque para no tener que construir una tabla de valores cada vez. Entonces, partiendo de ese gráfico, como en este caso se cumple que f de x igual e elevado a valor absoluto de x es una función par, porque verifica que f de menos x, o sea, sustituyendo x por menos x, nos quedaría como e elevado a valor absoluto de menos x, pero valor absoluto de menos x es igual a valor absoluto de x, o sea que nos queda e elevado a valor absoluto de x y eso es f de x, o sea que partiendo de f de menos x llegamos a la igualdad con f de x. Entonces eso define una función par y una función par siempre es simétrica respecto al eje OI. O sea, el eje OI actúa como un espejo para la función. Entonces, solo precisamos graficar la función para los x positivos, en este caso, y eh, hacer la simetría con respecto al eje OI para los x negativos. Entonces, como e elevado a valor absoluto de x para los x positivos es igual a e a la x, tomando solo los x mayores o iguales que 0, se llega a este gráfico. O sea, quedaría borrado todo el gráfico para los x negativos. Toda esta parte no tendría gráfico. Eso ocurre porque cuando x es mayor o igual que 0, el gráfico de e elevado a valor absoluto de x coincide con el gráfico de e elevado a la x.
El paso siguiente entonces es simetrizar con respecto al eje OI, por lo que el eje OI actuando como un espejo, el gráfico definitivo de f de x, que es e elevado a valor absoluto de x, nos queda de esta forma, con un punto singular en 0, 1. La función es continua, pero no tiene derivada en el punto. Ahora entonces se pregunta si f de x es inyectiva, si es sobreyectiva. Si cumple esas dos condiciones a la vez, entonces se puede afirmar de que f de x es biyectiva y por tanto va a ser invertible y podremos hallar la función inversa. Pero vamos a ver que la función no es inyectiva. Gráficamente lo que se hacía era trazar rectas horizontales paralelas al eje OX y ver si esas rectas cortaban en más de un punto al gráfico f de x. Si alguna de esas rectas cortaba al gráfico de f de x en más de un punto, entonces la función ya no era inyectiva. Cosa que sucede en este caso, porque trazando una recta horizontal cualquiera, como esta que está marcada aquí, vemos que la imagen del gráfico, entre 6 y 7 en este caso, es generada por dos preimágenes distintas, por esta y por esta. O sea que encontramos dos elementos diferentes del dominio que generan la misma imagen en el codominio. Eso hace que la función no sea inyectiva. Ya con esto es suficiente para decir que la función no es biyectiva y por tanto no es invertible. Con que una sola de las condiciones no se cumpla, ya sea que no sea inyectiva o no sea sobreyectiva, ya es suficiente para decir que no es biyectiva. En el ejercicio también preguntan si la función es sobreyectiva. Vamos a ver que tampoco lo es, porque la condición es, para que sea sobreyectiva, es que cualquiera sea la imagen que se elija del codominio, va a tener su correspondiente preimagen. O dicho de otra forma, el recorrido de la función va a coincidir con el codominio de la función. Entonces aquí yo quise representar en verde todas las imágenes posibles, o sea, sería el eje OI a partir de 1 tomando todos los valores mayores. Esos serían los elementos del recorrido de la función. Pero como en la definición, en el enunciado del ejercicio se decía que f estaba definida de reales en reales, el codominio entonces son todos los reales, o sea que es todo el eje OI. De ahí que el recorrido, que está en verde, no coincide con el codominio. Por lo tanto, la función tampoco es sobreyectiva. Así que para hacerla biyectiva hay que modificar el dominio
el codominio o ambos. En este caso se va a ver que hay que modificar ambos. Para que la función sea inyectiva, entonces modificamos el dominio de forma que pase a ser, en vez de el conjunto de los reales, pase a ser el intervalo cero cerrado más infinito, o sea que solo se va a tomar los x positivos. De esa forma se asegura de que en lo que habíamos visto de que la función no era inyectiva, al tomar solo esta parte de la función, cada recta va a cortar el gráfico solamente en un punto. Para el caso de que se esté discutiendo si la función es inyectiva, no interesa que podamos encontrar rectas que no corten al gráfico. Para justificar gráficamente si la función es inyectiva, lo que hay que mostrar es que cualquier recta que corte al gráfico solo lo hace en un punto. O sea, nos quedaría este, o este, o este. Hay que tener en cuenta que todo el gráfico para los x negativos, como se modifica el dominio, no, no hay que tenerlo en cuenta. O sea que el dominio pasa a ser el intervalo cero cerrado, porque incluimos al punto, más infinito. Con eso queda que la función sea inyectiva. Y para que la función sea sobreyectiva, o sea, para que recorrido y codominio coincidan, también hay que variar el codominio y dejarlo solo como los valores del intervalo 1 cerrado más infinito. De esa forma la función va a ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. De ahí que tenemos que redefinir la función como f con un dominio 0, perdón, acá que me quedó, con un dominio de 0 a más infinito y un codominio de 1 cerrado más infinito. Y como x en el dominio de la función es mayor o igual que 0, podemos escribir que e elevado al valor absoluto de x es igual a e a la x. Entonces el gráfico de la función nos va a quedar así, con un dominio y un codominio modificados. Lo marco aquí de nuevo. El dominio es el intervalo entre 0 y más infinito, y el codominio es el intervalo entre 1 y más infinito. De esa forma, f así definida es invertible, tiene inversa y la podemos hallar. Como siempre, para hallar f-1 a partir de una función, ya sabemos
que lo que es el dominio de f pasa a ser el codominio de la función inversa. Y el codominio de la función f pasa a ser el dominio de la función inversa. Partiendo de f de x igual e a la x, o sea, y igual e a la x, lo que hay que hacer es despejar x en función de y. X nos queda entonces igual al logaritmo de y, logaritmo neperiano de y, con un y que pertenece al intervalo, como vimos, 1 cerrado más infinito abierto. Lo que hacíamos en este punto era simplemente intercambiar y por x para poder graficar f-1 y f en un mismo sistema de ejes coordenados. Solamente se intercambia. Es un cambio de notación. O sea que nos quedaría x igual logaritmo de y, nos queda ahora y igual logaritmo de x. Y si y pertenece al intervalo 1 cerrado más infinito abierto, ahora es x, que pertenece al intervalo cerrado 1 más infinito. A modo de resumen, escribo aquí las dos funciones, la función f redefinida y la función inversa. No hay que olvidarse de que dominio de f pasa a ser codominio de f-1 y que codominio de f pasa a ser dominio de f-1. El gráfico de la función inversa, en este caso, que es logaritmo de x para los x mayores o iguales que 1, ya conocemos el gráfico de logaritmo, así que tampoco se construye una tabla de valores. Graficamos logaritmo de x y después solo consideramos los x mayores o iguales que 1. Si queremos graficar las dos funciones, ahora en un mismo sistema de ejes, se traza la recta igual x a 45 grados y se tiene que observar una simetría con respecto a dicha recta. Aquí están graficados los dos. Se observa la simetría con respecto a y igual x, se destaca el punto 0,1 del gráfico de f y que pasa a ser 1,0 en f-1. Cualquier punto que se tome de f de x, si nosotros trazamos, por ejemplo este punto, trazamos la perpendicular a la recta igual x y se mide esta distancia, podemos trazar esa misma distancia en forma perpendicular a la recta igual x y la punta de las flechas nos va a marcar un punto de la función inversa. Si lo hiciéramos repetidas veces eso, podríamos obtener gráficamente
a partir del gráfico de f, a partir de este gráfico, repitiendo este procedimiento, podríamos trazar el gráfico de la función inversa sin tener que calcularla analíticamente. Y con esto queda finalizado este ejercicio.